infanto-juvenil. Este ya es el quinto. Los otros se pueden ver, y este también se podrá ver, en el canal YouTube de Red Infancia, y se pueden consultar también en la página redinfancia.es otras iniciativas que luego comentaré. Además, recordarles que el próximo webinar será el día 7 de noviembre y luego hay otro, un último, el día 12 de diciembre. Lo pueden ver en la página web. Bueno, permítanme recordarle también que está abierto el plazo de inscripción para el campus de jóvenes investigadores. El 17 de noviembre se celebra, justo un día antes del Congreso de Aitara, donde también la sociedad participa. Y ahora, volviendo al objetivo de hoy, les voy a presentar al próximo ponente de este webinar. Se trata de mi colega, amigo y maestro, el doctor Miguel Ángel Carrasco. No maestro por edad ni por canas, sino por sabiduría y por buen hacer. El título de su ponencia es el informe psicológico en la actividad clínica infanto-juvenil, que tiene una gran relevancia desde mi punto de vista. Bueno, a continuación les voy a comentar algunos aspectos de su, una pequeña bio. Miguel Ángel Carrasco Ortiz es profesor titular de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid y coordinador del servicio de psicología de dicha universidad. Es profesor de evaluación psicológica clínica en el cuarto curso del grado de psicología y en otras asignaturas, en el TFM, la línea de agresión y depresión en niños y adolescentes, en la asignatura de investigación en trastornos infantiles interiorizados y exteriorizados, en el máster de investigación en psicología y en peritaje psicológico en el máster de psicología general sanitaria. Además, su actividad investigadora y docente se ha centrado, obviamente, fundamentalmente en infancia y adolescencia y ha dado lugar a una gran productividad científica. Y aparte de la producción científica, las publicaciones en JCR y este tipo de cosas, otras muchas más obras notables en su haber, tales como libros, manuales y cuestionarios de referencia o test, cuestionarios como el SENA, el BFQ de niños y adolescentes o el CDI, para todos conocidos y que utilizamos mucho en nuestra práctica profesional. Además, es codirector del posgrado de intervención psicoterapéutica, director adjunto de la revista Acción Psicológica, tesorero de la Sociedad Española de Evaluación Psicológica y miembro fundador de la Sociedad Red Infancia. Así que, nada, les doy paso y también les comento que cuando finalice su exposición habrá un turno de preguntas que se podría hacer a través del chat o a través de la activación del micrófono. Aproximadamente empleará una hora y luego tendremos unos 20 minutos para las preguntas. Sin más, Miguel Ángel, muchas gracias y te damos paso para que tengas tiempo para exponernos tu exposición. Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio, profesor Piqueras. En primer lugar, yo quiero dar las gracias a la Sociedad Red Infancia porque, bueno, ha pensado que puedo hoy compartir con vosotros este seminario. También darle las gracias al profesor Piqueras por sus palabras que me ponen en una responsabilidad ahora que voy a hacer mi exposición para estar a la altura de su prólogo. Y luego, por supuesto, también, pues muchas gracias a todos los que hoy habéis hecho el esfuerzo de estar en streaming aquí en esta presentación, pero también la bienvenida a los que luego puedan ver esto en diferido o diacrónicamente en otro momento. Voy a intentar poner la presentación para no dilatarme más. Y ahora me decís, por favor, si la veis. Parece que se está dando su tiempo. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a ti y ya está compartiendo. Muy bien. Vale, muy bien. Y en modo presentación, ¿verdad? Sí. Se ve ya, ¿verdad? ¿Sí? De momento te vemos a ti. Ah. Igual soy yo. Pues, vale. Si el resto de gente lo ve, perfecto. ¿Sí? Sí, se ve. Adelante. Y se ve la presentación, ¿verdad? Muy bien, pues bueno, este es el título del webinar de hoy, que va a versar sobre el informe psicológico e intentaré hacer algunas especificaciones sobre el informe psicológico, en particular en la actividad clínica infanto-juvenil, aunque ya verán
que muchos de los contenidos tienen que ver con el informe psicológico en general. La organización del webinar de hoy va a tratar de responder a una serie de cuestiones, y así organizaré y trataré de exponer los contenidos. Estas serían las cuestiones que me gustaría compartir y trasladaros, ¿no? ¿Por qué son importantes los informes? ¿Qué dice la investigación sobre los informes? Vamos a tratar de delimitar qué es un informe clínico, porque no es exactamente equiparable o idéntico a otros tipos de informe, como el pericial o como el neuropsicológico, etcétera. Vamos a ver las peculiaridades del informe clínico infantil y luego haré un resumen de, a mi juicio y de acuerdo a la práctica y a la literatura que he revisado y que he consultado, cómo deberíamos realizar un informe clínico. Pues bien, vamos a tratar de ir respondiendo cuestión a cuestión y lanzamos la primera, ¿no? ¿Por qué son importantes los informes? Los informes, en primer lugar, son importantes porque es una actividad demandada, altamente demandada, bien desde los colegios, bien por parte de los padres, porque a través del informe comunicamos una serie de datos que a veces son importantes para la toma de decisiones con mucha relevancia. Y de ahí el segundo punto de por qué son importantes. Son importantes porque un informe tiene a veces implicaciones y consecuencias trascendentales, como recibir una ayuda, como recibir un recurso específico, como una atención particular, o a veces incluso si nos movemos en el ámbito pericial, las implicaciones pueden llegar hasta motivos de cárcel, ¿no? Por tanto, la realización de un informe es una actividad de una gran responsabilidad y que debemos hacer con mucho rigor por esta razón, ¿no? Por otra parte, el informe es un imperativo legal. Tanto la ley del paciente como los reglamentos deontológicos nos dicen a los profesionales que tenemos el deber de documentar nuestra actividad y de informarla, e igualmente los pacientes tienen el derecho de obtener esa información, ¿no? Y luego, en la mayoría de los estándares de las asociaciones nacionales e internacionales y de los colegios profesionales, el informe se incluye como una actividad de buena práctica. Y por tanto, todo esto hace que los informes sean una actividad relevante. Vamos a ver de forma resumida qué es lo que dice la investigación sobre los informes, aunque hay que decir que hay poca. Hay poca investigación. La mayoría de la literatura que hay sobre los informes tiene que ver con la buena práctica, tiene que ver con los estándares que deben seguir los informes, pero no es que no haya investigación sobre los informes, pero no hay tanta en el sentido de estudios empíricos que traten de ver si es mejor hacer el informe de una u otra manera. Pero yo he tratado de resumir aquellos datos de la investigación que de alguna manera sí que están en la investigación, y cuando digo la investigación empírica, no me refiero a información que tiene que ver con las buenas prácticas, con los estándares, que de eso sí que hay, afortunadamente hay bastante literatura. Cuando consultas y revisas la literatura sobre los informes, encuentras que hay como dos grupos de estudios, ¿no? Estudios que tienen que ver con los lectores y los destinatarios, es decir, en qué grado y en qué medida los lectores se nutren, se benefician, prefieren un tipo de informes u otros. Y luego hay otro grupo de estudios que tienen que ver con los profesionales, qué prefieren y qué quejas tienen los profesionales sobre los informes. En relación al primer grupo de estudios, los trabajos lo que vienen a decir es que los lectores nunca leen, o casi nunca, o muy pocas veces leen un informe en su totalidad. Realizan una lectura parcial. Prefieren informes breves porque eso facilita
su lectura, y además cuando cogen un informe se van directamente a qué es lo que dice el informe de mí o del evaluado. O sea, le interesa ver cuál es el diagnóstico y cuál es el problema que destaca el informe, por qué se produce ese problema, o sea, cuál es la formulación de ese problema, y luego casi todo el mundo lee las recomendaciones y las conclusiones. Eso es realmente el foco donde los lectores ponen su interés y su atención. Y esto ya de alguna manera nos avisa que estos deben ser puntos de especial interés y deben ser tremendamente cuidados a la hora de hacer un informe, porque eso seguramente lo leerá todo el mundo, y ahí deberemos poner todo nuestro cuidado, ¿no? Pero además, los lectores prefieren una redacción integrada, más que dato a dato o información aislada procedente de los test. Prefieren, como digo, una narrativa o una narración que esté más integrada, ¿no? Generalmente, cuando hay constructos teóricos y tecnicismos, suele haber más dificultades de comprensión y eso genera problemas. La mayoría de los lectores, cuando leen sus propios diagnósticos, le produce un estado de incomodidad o de malestar. Y de ahí también una de las implicaciones que pueda tener y de las consecuencias que pueda tener el informe, el daño que podemos hacer, o la profecía autocumplida incluso que podríamos hacer a través del etiquetado en un informe. Y los padres y los profesores suelen quejarse de los informes porque inciden excesivamente en las puntuaciones de los tests y en los resultados de los instrumentos, y no tanto en la información que los instrumentos o los test dan. Por tanto, y como resumen, los lectores lo que prefieren son informes que estén organizados de acuerdo a contenidos y áreas significativas, no tanto en puntuaciones de test, y que por supuesto respondan a los objetivos que se pretende con la evaluación. Prefieren informes que no tengan tecnicismos ni jergas, y si las tienen, estas deberían estar explícitamente descritas o matizadas, y prefieren un informe que sea fácil de leer, es decir, accesible, que tenga un nivel de complejidad lectora de un nivel de secundaria o de bachillerato. Cuando nos vamos a los profesionales, la investigación lo que nos dice es que la mayoría de los profesionales no han recibido entrenamiento en la redacción de informes. Yo creo que esto ya está cambiando, precisamente porque la investigación ya lo había puesto de manifiesto, que se suele hacer un uso inadecuado de términos y constructos en los informes, que la mayoría de los profesionales no tienen tiempo para hacer un informe, porque todos sabemos, los que tenemos experiencia con informes, sabemos que es una tarea que supone un alto coste de tiempo y de esfuerzo, si se quiere hacer bien, por supuesto. Muchos de los profesionales se quejan de que cuando hacen y realizan informes no reciben retroalimentación, y eso repercute también en la calidad y en el propio entrenamiento para hacer un buen informe. Y muchos también informan de la tendencia a escribir los resultados de acuerdo a lo que los clientes piden o quieren, ¿no? De alguna manera ya hay un sesgo en la redacción de los informes, que también forma parte de esa queja, ¿no? Y luego hay una serie de puntos muy controvertidos, ¿no? Controvertidos en el sentido que hay disparidad a la hora de concluir qué es mejor o qué es peor, o cuál sería la recomendación, ¿no? Y en esto, pues, no hay, digamos, consenso, ¿no? Uno de estos puntos de controversia es la extensión, ¿no? Es verdad que muchos autores apuestan por la brevedad y porque los informes sean concisos, pero otros, en cambio, apuntan que a veces la brevedad va en detrimento de la rigurosidad, porque ciertamente si uno pretende en un informe incluir datos, incluir puntuaciones de los instrumentos que administra, pues realmente eso supone un espacio en el papel que hace que el informe sea más extenso, ¿no?
Otro punto de controversia es el nivel de complejidad en la redacción. Algunos en este sentido dicen, si hago un informe como muy accesible, parece que tiene menos calidad o parece que no está escrito por un profesional. En cambio, otros dicen, bueno, pero el informe, si va dirigido para una persona que no es experta o para un usuario o un cliente que no tiene un alto nivel de lectura, no se le puede dar un documento que no entienda, ¿no? La controversia también viene de la mano del tipo de instrumentos que se utilizan. Hay quien piensa que solo hay que utilizar, o quien defiende que solo hay que utilizar instrumentos baremados, sistematizados, y hay quien dice que también hay información cualitativa procedente de la observación o procedente de la entrevista no estructurada, que es muy valiosa y que habría que reflejarla, ¿no? El uso de test corregidos informáticamente, que ofrecen como una plantilla de corrección, digamos, tipo o universal, pues también es un punto de controversia, porque son, digamos, análisis informatizados que no están contextualizados o que no están personalizados. Y en ese sentido, pues hay quien piensa que ese tipo de resultados no deben ser incluidos en un informe, ¿no? Si se deben incluir o no las puntuaciones de los tests, también es otro punto de controversia. Si debemos integrar o no las inconsistencias, es decir, si yo a través de los padres he obtenido una información que no tiene nada que ver con la que me cuenta el propio niño o con lo que me cuenta el profesor, si es mejor obviar esa inconsistencia porque no va toda en la misma dirección, o es mejor integrarla, discutirla, analizarla, etcétera, ¿no? Y por último, otro punto de controversia es si el cliente o el usuario, y en nuestro caso el niño, debería conocer el informe, debería conocer los resultados y opinar incluso sobre esos resultados. Bueno, estos son puntos de controversia y que, por tanto, hay recomendaciones dependiendo de lo que uno lea, pero que son controversias que cada uno de nosotros profesionalmente debería resolver y debería posicionarse. Yo a lo largo de esta webinar voy desde luego a tomar mis posiciones, pero que vaya por delante que es mi humilde posición, y que no es una posición que, digamos, sea definitiva o sea la mejor o no pueda ser sometida a discusión, ¿no? Bueno, pues como hay que empezar siempre cuando hablamos de algo, ¿no? Vamos a saber de qué hablamos, ¿no? Pues cuando hablamos de un informe, de lo que hablamos es de un documento científico y legal. Y lo de legal es importante, lo de científico por su rigurosidad y lo de legal por las consecuencias y las implicaciones que tiene. Y esto debemos siempre tenerlo en cuenta. En segundo lugar, es el resultado de un proceso de evaluación. En este caso de evaluación clínica. Y esto también, en mi opinión, es bastante relevante. Un informe no es un escrito ni una declaración, es el resultado de una recogida sistematizada de información en la que contrastamos hipótesis de una forma rigurosa, analizamos la información y luego la integramos. Eso debe ser un informe, no es simplemente un escrito o una declaración de una impresión o de un resultado aislado. Es el resultado de un proceso de evaluación con lo que todo eso conlleva. Esto daría para un seminario, ¿no? Que es el proceso de evaluación en su complejidad y en su totalidad, ¿no? Luego, el informe clínico, si decimos que es clínico, va a responder a unos objetivos que tienen que ver con la clínica, con el diagnóstico, con la orientación, con la intervención clínica. Vamos a diferenciar un informe, ahora lo veremos muy brevemente, ¿no? Un informe que va más dirigido a documentar o a informar sobre resultados de una evaluación, y otro de una evaluación de tipo más descriptiva o predictiva, y otros que van más encaminados a informar del resultado de una intervención. Esos dos tipos de informes coincidirían con dos tipos o dos vertientes del proceso de evaluación, ¿no? Y luego el informe clínico tiene
una finalidad clarísima, que es la toma de decisiones y la solución de problemas, que coincide con el resultado final del proceso de evaluación. De esto es de lo que hablaba, ¿no? Puede haber digamos, dos secuencias en el proceso de evaluación y a veces el informe está ligado a una y a otra, ¿no? Una primera secuencia que tiene más que ver con una demanda descriptiva o predictiva, sería un informe sobre los resultados, me piden un informe para evaluar el ajuste psicopatológico del niño o el funcionamiento intelectual, y simplemente pues hago una recogida de información y lo documento. O a veces lo que me piden es un análisis y una valoración de toda una intervención donde tengo que reflejar pues los resultados. Bueno, aquí resumiría, ¿no? En breves palabras lo que he tratado de decir previamente, y esto es lo que sería un informe clínico formulado en términos de definición. Y también me interesaría, para delimitar lo que es un informe clínico, diferenciarlo de otros tipos de informes que no son exactamente el clínico, aunque ciertamente muchas veces se solapan y desde luego hay muchos denominadores comunes entre uno y otro, pero no son exactamente iguales, ¿no? Lo primero es obvio, el destinatario, ¿no? El destinatario es lo que suele diferenciar este tipo de informe, pero hay otro elemento que ya no es tan obvio, que son las hipótesis que yo quiero contrastar, ¿no? En el escolar, generalmente las hipótesis que vamos a contrastar tienen que ver con el rendimiento académico, con el funcionamiento escolar. En una pericial, que es quizás el informe más diferente de todos los demás, ¿no? O que tiene más peculiaridades, en mi opinión, y que debe considerarse con más cautela, va a atender a hipótesis psicolegales que tienen que ver con hipótesis que están intrincadas en un proceso judicial, ¿no? Y a través del informe vamos a dar pruebas o vamos a asesorar a un tribunal sobre eso que nos solicitan, ¿no? El informe neuropsicológico va a atender a hipótesis, sobre todo, que relacionen el comportamiento con el funcionamiento cerebral o neurológico, y el clínico va a atender más a hipótesis que tienen que ver con el funcionamiento adaptativo, con la adaptación psicológica o con la presencia o no de psicopatología y todas sus variables, ¿no? La finalidad es también una cosa que va a diferenciar a los informes, ¿no? En el escolar, la finalidad tiene que ver más con la intervención en los procesos de enseñanza y aprendizaje psicopedagógicos. En el pericial, el asesoramiento y el ser un vehículo de prueba ante una tesis psicolegal. El neuropsicológico va casi siempre más encaminado a la rehabilitación neuropsicológica y el clínico a la intervención de corte terapéutico. ¿Cuáles son las peculiaridades del informe clínico infantil? Realmente las peculiaridades del informe clínico infantil son las mismas que las peculiaridades del proceso de evaluación infantil, ¿no? Generalmente el niño no te pide un informe, te lo piden terceros, y eso es una peculiaridad que lo hace distinto y que también tiene unas consecuencias y una responsabilidad por nuestra parte. El destinatario tampoco es el propio niño. El niño no suele estar interesado en esos resultados. Quizás haya que diferenciar niños de adolescentes, por supuesto, y ahora veremos algunos matices. Ya lo he dicho, que es el resultado del proceso, en este caso de evaluación infantil, si hablamos de un proceso clínico infantil, ¿no? Y luego, hablando de niños, siempre hay que tener en cuenta que hay un marco legal específico y eso también le da una peculiaridad al informe clínico infantil. Y sobre todo, la máxima que tiene que ver con ese marco legal es que el interés del menor prevalece por encima de todos los otros intereses, lo que quieran los padres, lo que quieran los profesores, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, eso también es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Luego comentaremos en este sentido también la condición del menor, que tiene una condición jurídica determinada y de cara al consentimiento, a la confidencialidad, pues también hay una serie de elementos que vamos a tener en cuenta en la evaluación.
Fíjense aquí que lo que quiero presentar es el número de demandas más solicitadas con los informes en el contexto clínico. La principal tiene que ver con el rendimiento intelectual o el funcionamiento intelectual, y yo creo que esto ha tenido también mucho que ver con aquellas ayudas por parte de las comunidades o internacionalmente por toda la intervención que hay asociada no solo a la discapacidad, sino también a los niños talentosos o a los niños superdotados. En el segundo lugar estarían los informes que demandan aspectos o variables que tienen que ver, o demandas que tienen que ver con la personalidad y la psicopatología, y en menor medida, pues, informes sobre el ajuste o la adaptación o el funcionamiento, o informes neuropsicológicos. Bien, pues vamos ahora entonces a cómo realizar un informe práctico, un informe clínico, que sería la parte más práctica de esta presentación, ¿no? Bueno, este es el procedimiento que yo sugeriría, ¿no? Y vamos a ir viendo brevemente, o voy a intentar ser breve, en cada uno de estos pasos que deberíamos seguir, ¿no? Primero hay que hacer un análisis de cuestiones previas, que ahora veremos. Luego hay que pedir un consentimiento y tener en cuenta los elementos de confidencialidad. Luego recogeremos la información de acuerdo a esas cuestiones previas que vamos a analizar. Luego se redactará el informe, habrá una devolución y finalmente ese informe tiene que ser custodiado y tiene que ser guardado de acuerdo a unos requisitos y unos requerimientos legales que también veremos. Y luego al final voy a poner como un listado de control de la calidad, resaltando algunos elementos que yo creo que hay que tener en cuenta antes de entregar un informe. Bueno, las cuestiones previas son siempre para qué es el informe y para quién. ¿Qué problemas queremos abordar en esa evaluación? Y es muy importante para qué, con qué finalidad, con qué objetivos y también para quién, porque eso nos va a decir quién es el auditorio al que va dirigido, ¿no? Si va dirigido a un profesor, si va dirigido a padres, si va dirigido a otro profesional. Obviamente no será lo mismo la manera de redactarlo, los términos que utilicemos, todo eso va a condicionar el informe. Y luego hay que, como sabemos, solicitar el consentimiento. Como todos sabemos, estamos obligados a pedir un consentimiento antes de hacer una evaluación, y preferentemente yo diría que debería ser por escrito, ¿no? Somos responsables de informar al interesado, y cuando se dice consentimiento, a mí me importa mucho señalar que es consentimiento con comprensión, porque a veces consentimiento no es solo decir que sí, consentimiento es decir que sí sabiendo a qué se está diciendo que sí, comprendiendo lo que se está consintiendo, y no solo comprendiendo lo que se está consintiendo, sino también dando la oportunidad de deliberar eso que yo estoy consintiendo. De deliberar me refiero a que la persona tenga la oportunidad de preguntar dudas, de saber qué es exactamente lo que se va a hacer o no o se va a hacer, etcétera, ¿no? Debe ser obviamente voluntario, y en el caso de requerir entrevistar a terceros, pues deberíamos también tener la autorización y el consentimiento para evaluar a terceros que no estén directamente relacionados con el consentimiento del interesado o del evaluador. Obviamente, si hablamos de informe clínico infantil, pues el consentimiento va a ser por representación. Porque el menor, digamos que está tutorizado por un responsable legal, que son pues sus tutores o sus padres o quien ostente la patria potestad, ¿no? Igualmente, a veces este consentimiento puede ser por representación en casos de incapacidad, pero en el caso de menores, que es lo que más nos interesa, algo comentaba el profesor Piqueras en el anterior webinar, la condición jurídica del menor pues tiene en cuenta que antes de los 12 años él no tiene decisión, pero sí tiene opinión, y a esa edad
conviene hacer la evaluación con o teniendo en cuenta su opinión. A partir de los 16 años inclusive, ya manejamos el concepto de menor maduro, que la ley reconoce por defecto que a los 16 años, salvo que se demuestre lo contrario, un menor es maduro para tomar esas decisiones. En mi opinión, yo creo que siempre al niño hay que pedirle su opinión, tenga o no tenga 12 años, siempre adaptándolo obviamente a su nivel de desarrollo y su capacidad de comprensión, pero siempre es mejor que la evaluación surja de una forma participativa, voluntaria, consentida, más allá de que legalmente sea requisito necesario y suficiente, ¿no? Cuando los padres están en litigio, bueno, siempre, pero muy especialmente, cuando los padres están en litigio, el consentimiento debe ser informado por ambos padres o ambas madres o padre y madre, dependiendo de la estructura familiar de la que hablemos. Pero cualquiera que tenga la patria potestad sobre ese niño debería dar su consentimiento informado. Y el Colegio Oficial de Psicólogos en esto ha sido meridianamente claro, aunque a veces con el Código Civil en la mano no sería estrictamente necesario, pero en este sentido la buena práctica recomendada es que obtengamos siempre el consentimiento informado de ambos padres y muy especialmente, repito, cuando tenemos constancia de que hay un litigio en la familia. Y otro tema que a veces se nos pasa desapercibido es cuando se solicita un informe por otro profesional o incluso por un juez. Se nos pasa a veces la consigna de que estamos obligados a informar al evaluado o a los responsables o padres legales de que se nos ha pedido ese informe. No solo de que se nos ha pedido ese informe, sino de que luego deberíamos informar del contenido de ese informe, ¿no? Es un derecho que está reconocido por la Ley de Protección del Paciente y también por el Código Deontológico. Excepcionalmente, esto no se llevaría a cabo cuando el padre o la madre no tiene la patria potestad y por tanto no habría que informarle, o siempre también hemos mencionado el interés del menor como elemento que debe prevalecer, ¿no?, sobre cualquier decisión. Si hay un conocimiento de que a través del informe infligimos un grave perjuicio para el evaluado o para el propio profesional. Serían excepcionalmente los casos en los que no estaríamos obligados a informar de que esa evaluación va a tener lugar y de su contenido. Bueno, aquí simplemente pongo un ejemplo de consentimiento que no tiene que ser el único ni el mejor, pero bueno, al menos deben ser los datos que deben figurar. En este consentimiento lo que se consiente es el tipo de relación profesional, con qué objetivos, con qué finalidad, qué procedimientos, qué honorarios. Y como decía, es un consentimiento, con conocimiento, con comprensión, con análisis, con deliberación, ¿no?, que es realmente lo que debe ser un consentimiento, ¿no? Y este sería un consentimiento para llevar a cabo las sesiones de evaluación, ¿no?, donde también se especifican pues cuáles van a ser. Casi todos estos consentimientos vienen con una coletilla a pie de página donde se alude a la Ley de Protección de Datos, que como sabéis estamos obligados a cumplir, ¿no? Y en este caso sería un consentimiento por representación, donde se pide a los padres o al responsable legal o tutor que autoriza a que se lleve a cabo la evaluación. Si las relaciones son armónicas entre los padres y no hay constancia de que haya un litigio, pues a veces es suficiente que ese padre declare que el otro padre o la otra madre está está de acuerdo y consiente
esa información. No obstante, esto suele ser también un punto de controversia, y en esto, como ya he dicho e insisto, lo mejor y la buena práctica es tener el consentimiento informado de los dos, ¿no? En el caso en que es disarmónica la relación, ya lo he dicho, ese era otro modelo. Bueno, con respecto a la confidencialidad y el secreto profesional, pues todo ya de sobra conocido que estamos sujetos a secreto profesional, pero cuando hacemos un informe que además va a caer en manos de un tercero, deberemos afirmar y explicitar que el secreto profesional se va a incumplir o la confidencialidad de alguna manera va a ser vulnerada, y debemos de advertir de que eso es así, ¿no? Y sobre todo esto en los contextos más periciales conviene advertir pues que si hay una información que se nos da y que tiene que ver con la comisión de un delito, pues estamos obligados a denunciarlo. Y también conviene advertir por si la persona quiere reservarse esa información y no la quiere contar. Bueno, vayamos ahora a lo que sería la recogida de información de la evaluación. Ya he dilucidado y he solucionado estas cuestiones previas, ahora procedería a la recogida de información. Perdonad que insista en esta gráfica, pero me parece esencial reiterar que esto debe ser el resultado de un proceso de evaluación, y no me voy a detener porque ya he insistido, pero quería de nuevo ponerla porque esa debe ser, digamos, la columna vertebral que articule toda nuestra actuación a la hora de hacer la evaluación, ¿no? Y ese proceso debe ser un proceso adaptado a lo que entendemos que es la evaluación infantil, y esto implica que los condicionantes evolutivos son esenciales cuando hablamos de niños y de adolescentes, porque hay una serie de procesos de cambio que hay que tener en cuenta para entender el ajuste, la psicopatología, la manifestación comportamental y psicológica del niño. La regla de oro en evaluación infantil sabemos que es una evaluación multimodal, multimétodo, multiinformante, multidimensional. En la evaluación infantil, como en la intervención, el contexto y sus contingencias cobran especial importancia. Yo me atrevería a decir que por encima incluso de las propias características del niño, aunque obviamente siempre hay una interacción y ambas tienen que ser consideradas, pero bueno, a medida que desarrollamos, que nos desarrollamos ontogenéticamente, ¿no? Digamos que lo individual, lo personal va cobrando más interés y lo contextual menos. En el caso del niño, lo contextual y digamos lo que tiene más que ver con la individualidad, pues pesan menos. No quiero decir que no pesen, no quiero decir que en algún tipo de problema tengan mucho más que ver que el contexto, pero en fin, en general esto es así en mi opinión, ¿no? Y luego lo que ya hemos comentado, hay un marco legal específico que regula o que debe ser tenido en cuenta en la evaluación infantil, ¿no? Y ya lo hemos comentado, no me voy a reiterar. En la recogida de información, en mi opinión, hay una serie de áreas de exploración que tienen que ver con lo que es la historia clínica, que deben ser recogidas. Deben ser recogidas para tener en cuenta un adecuado análisis de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, están reflejadas aquí en la diapositiva. Básicamente tiene que ver con todos los elementos que incluimos en una historia clínica, ¿no? Desde especificar cuál es la demanda, cuáles son las dimensiones de ese problema, la historia del problema, cuándo surge, cuáles son los factores antecedentes, concurrentes, consecuentes, en fin, hay que explorar la familia, la escuela, la historia evolutiva, los acontecimientos vitales, bueno, hacer una exploración psicopatológica, explorar la parte más social, el estilo de vida, si ha habido tratamientos previos o no, tener una autodescripción del propio evaluado, sus expectativas y saber cómo es su día o su vida en un día normal, ¿no? Su vida cotidiana, ¿no?
Y en este sentido conviene destacar de cara al informe que cuando exploramos las áreas o realizamos una evaluación, no debemos incurrir en una invasión de la personalidad, no debemos violar violar la intimidad en el sentido de vulnerar aquella información que no es necesaria o que no es acorde a la demanda o a lo que yo necesito informar, especialmente en lo que yo vaya a poner por escrito. Con lo cual, la información debe ser adecuada a la demanda y al objetivo, no debe ir más allá de lo que se me está pidiendo, y esto desde luego en los informes periciales es esencial, pero en el clínico yo creo que también es muy importante. Y no ir más allá también de lo que la persona ha consentido y autorizado. Si ha autorizado a que se le haga una evaluación psicopatológica, a lo mejor yo no tengo que informar de que ha habido un acontecimiento de abuso sexual y ponerlo por escrito, porque esa no es la demanda y porque eso posiblemente vulnerara o rozaría una intromisión en la personalidad o en la intimidad de esa persona. Y luego la regla de oro, igualmente desde el punto de vista legal y desde el marco legal, es que el interés del menor y el respeto a sus derechos va a prevalecer por encima de las presiones de los padres, por encima de las presiones de profesores que a veces demandan explorar o informar sobre determinados temas, pues debe prevalecer lo que al niño le vaya a beneficiar por encima de todo, ¿no? En esta parte de la recogida de información, pues también debemos ser rigurosos en el uso de los instrumentos. Y la consigna aquí, pues, en primer lugar, que uno utilice instrumentos para los que tiene competencias y puede utilizarlos, que sean instrumentos que cumplan los estándares técnicos y profesionales, que sean útiles, que sean válidos, que sean fiables, y desde luego instrumentos que tengan que ver con lo que pretendo evaluar, que sean acordes a los motivos y a la finalidad. Y luego entraríamos, ya hemos hecho la recogida de información, hemos tenido estas cautelas en relación a qué información coger y cuál no y cómo, y redactaríamos el informe. Bueno, en la redacción del informe siempre se alude al estilo, y en este sentido, pues casi todas las recomendaciones y los estándares de buenas prácticas, pues lo que vienen a decir que sean comprensibles, que sean claros, que no utilicen etiquetas devaluadoras, en ese sentido que sean respetuosos, mejor describir que utilizar tecnicismos o ambigüedades, no utilizar siglas o abreviaturas, evitar los tecnicismos, los constructos excesivamente teóricos, no utilizar coloquialismos, evitar circunloquios, redundancias, evitar el uso de la pasiva, frases breves y construcciones gramaticales sencillas, y utilizar párrafos cortos. Yo que tengo mucha experiencia después de los 20 años que llevo supervisando a terapeutas en corregir informes, esto es un error en el estilo muy frecuente, ¿no? El utilizar párrafos enormes, que al final uno se pierde el sentido del párrafo, el uso de pasivas y el uso de circunloquios, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, enfatizar ese aspecto, ¿no? Con respecto al contenido, pues el informe tiene que estar centrado en lo que se me pide y para lo que se me pide, y no derivar en otras avenidas, ¿no? Siempre tenemos el riesgo de utilizar los resultados que pone el manual o la interpretación que nos da el manual de una manera estandarizada. Estandarizada quiero decir rígida o no personalizada, ¿no? Y en ese sentido conviene que esa información que está en el manual, que debe ser utilizado y debe ser tenido en cuenta, sea ajustado y adaptado al caso en particular y a la persona que estamos evaluando. No olvidar incluir siempre las fortalezas del cliente y no llevar el informe siempre hacia las dificultades o las debilidades, y incluir una parte de recomendaciones que hemos visto que es una parte que todo el mundo va a leer. Y como también hemos repetido, que sea de fácil
lectura y fácil de comprender. Si hubiera que resaltar algunos puntos en el estilo del contenido, yo resaltaría estos, ¿no? Que esté centrado en la demanda, que sea riguroso, que sea claro y que sea conciso. Aunque, como decía al principio, a veces conciliar la rigurosidad con la brevedad tiene su dificultad, ¿no? Bueno, y en todo lo que tiene que ver con el contenido del informe, pues deben regir los principios generales deontológicos. No me voy a detener porque esto, digamos que aplica a toda nuestra actividad profesional, no solo al informe, pero mucho más en el caso del informe. Y luego el esquema, cual ya tengo la información. He tenido en cuenta estos elementos de contenido y de estilo, pero ¿cómo voy a organizar la información? ¿Cómo la voy a estructurar, ¿no? Bueno, aquí tampoco es que haya una sola consigna, es decir, hay diferentes autores que proponen o diferentes estándares que proponen diferentes tipos de esquemas. Este es el que yo propongo y el que yo utilizo y lo expongo como tal, pero obviamente es un esquema que puede ser cambiado, que puede ser adaptado en función de las necesidades, del contexto en el que uno esté trabajando, etcétera, ¿no? Pero en mi opinión, un informe, sea en este esquema o en otro, debería tener cada uno de estos elementos. Y vamos a comentar de alguna manera cada uno de ellos. Bueno, los datos de identificación estarían claros, pues serían estos que pongo en la diapositiva, no lo voy a comentar uno a uno. Luego, el motivo del informe, quién solicita el informe, con qué motivo y qué objetivos y qué finalidad, que no es lo mismo el objetivo que la finalidad, porque el objetivo puede ser evaluar la psicopatología del niño, pero la finalidad es conseguir una ayuda o un recurso específico para el niño, y eso a veces tiene que ser conciliado y tiene que ser tenido en cuenta, porque a veces, como digo, el objetivo de la evaluación no tiene que ver con la finalidad, con el para qué queremos la evaluación, ¿no? Bueno, a modo de ejemplo, pues sería algo así como redactar, ¿no? Lo que sería quién contacta y con qué motivo. En este caso se solicita una evaluación tras una derivación del orientador escolar y con qué objetivo, para saber el estado psicológico, y la finalidad, pues se quiere utilizar un recurso de atención psiquiátrica en salud mental. Y para eso se solicita el informe. Bueno, el informe tiene que tener una parte de antecedentes y de contextualización, que de una manera breve pues se debe aludir a la situación personal, familiar, laboral. En el caso de los niños, imprescindible a su antecedente y características evolutivas, la historia de salud y los acontecimientos vitales importantes. Toda esta información, como digo, tiene que estar sujeta y ser acorde a lo que nos pide y a la demanda y objetivos del informe, ¿no? Y en este sentido, como ya hemos aludido, cuidado en no dar aquí información que no es relevante para el informe. Y que no tiene nada que ver con el informe, porque podríamos incurrir en este problema, ¿no? Bueno, aquí a modo de ejemplo, pues también, ¿no? Sería hacer una presentación del caso, hablar un poquito de la familia, de cuál es la estructura familiar, la relación con los hermanos, si hubiera, o con los padres, el desarrollo evolutivo, la historia de salud, la escuela y el aspecto en el área social, ¿no? No voy a leer la diapositiva porque creo que sería dilatarme en exceso en el tiempo, y simplemente la pongo aquí a modo de ejemplo. Luego ya entraríamos en el método, que sería la parte del informe donde voy a explicitar cuál es el procedimiento que voy a seguir, cuáles son los instrumentos y cuáles son los resultados. Y aquí tenemos dos opciones, que también a veces ha sido punto de controversia y no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pero estas son las dos, digamos, orientaciones básicas. Hay quien defiende que yo cuente el procedimiento y luego ponga los instrumentos sin los datos, únicamente los instrumentos o técnicas
que he utilizado y luego haga un análisis y síntesis de los resultados. Pero hay quien defiende que se haga una orientación test a test, o sea, que se explique el procedimiento, que ahora veremos cómo se haría, pero luego los instrumentos deben contener los datos y las puntuaciones y luego hacer el análisis y síntesis de resultados, ¿no? Cada una de estas derivadas tiene sus ventajas y sus inconvenientes y por tanto también tenemos que someterlas a nuestro criterio y a nuestra propia decisión para saber que no hay una opción que esté libre de riesgos o de problemas, ¿no? La orientación temática suele ser la preferida por los profesionales, por los psicólogos y padres porque hemos visto que es la más fácil de entender, que da la que va al grano, en definitiva, y que es la información que interesa, ¿no? Y además permite un análisis mucho más integrado de la información. La de test a test, pues tiene el riesgo de que a veces se use inadecuadamente la interpretación de esa puntuación. A veces si adjuntamos perfiles propios del instrumento que esté comercializado, podríamos incurrir en un problema de copyright. Con lo cual ese también sería un problema. Aumenta la extensión enormemente porque si yo incluyo las puntuaciones de un test a test, pues se me dispara la longitud del informe, pero en cambio resulta un informe más objetivo y más riguroso porque de alguna manera das el dato de primera mano y si alguna vez en un futuro hay que hacer una comparativa con un retest, pues siempre esas puntuaciones pueden ser de interés. Claro, en el medio está la virtud, ¿no? Que decimos, pues siempre se puede optar por una orientación integrada que es la que yo propongo. Yo lo que os voy a proponer es poner los instrumentos con los datos, dando una información sobre lo que significa el dato, porque a veces la población general a veces no entiende lo que es una puntuación T o una puntuación Z o bueno, un percentil, la mayoría de la gente sí porque es casi cultura general, pero si entramos a un decatipo, en fin, hay puntuaciones que pueden ser más difíciles de entender, ¿no? Y eso hay que explicitarlo, y luego hacer un análisis y síntesis de resultados. Esa sería mi opción, pero como digo, no es la única opción, ni incluso la que debiera, dependiendo de dónde estemos o dependiendo del contexto del informe que hagamos, ¿no? Bueno, en el procedimiento lo que hay que es replicar o sea, contar cómo se ha hecho por si alguien quiere replicar, ¿no? Esto es como una pequeña investigación o como un análisis de caso, que realmente es lo que es un informe, ¿no? Es el resultado donde yo documento lo que ha sido un N1, ¿no? El análisis de un caso. Cuento cómo se realizó y en qué contexto, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo tendríamos, ¿no? Pues se realizó en tantas sesiones, de tales a tales días, con el consentimiento, tal, y en qué condiciones, si se hizo en una habitación solo, con qué condiciones hubo de luz, de ruido, si hubo interrupciones, si había alguien en presencia del evaluado o no, etcétera, ¿no? Sería como, bueno, lo que todos entendemos por un procedimiento en un artículo de investigación. Luego habría que incluir los instrumentos, ¿no? Poner su nombre, sus siglas y el año. Si se ponen siglas o acrónimos hay que explicitarlas. Si el instrumento se ha utilizado o se ha sido validado para otra muestra diferente o para otra población diferente a la que pertenece el evaluado, debería justificar y decirse que se está utilizando con esa cautela. Si se utilizan pruebas proyectivas, se recomienda que la corrección sea manualizada y estandarizada, porque son pruebas que se prestan a un nivel de inferencia y de interpretación muy elevada y, por tanto, puede darnos problemas en un informe. Y cuando evaluamos psicopatología, la recomendación siempre es utilizar una entrevista clínica estructurada con instrumentos específicos de aquellas áreas de la entrevista que encontremos que puedan ser problemáticos. Y ya hemos comentado las reglas de oro de la evaluación infantil, multimodal, y eso incluye lo que en los 2 puntos de esta transparencia pone, ¿no? Este sería el ejemplo, ¿no?
de cómo se debería documentar el uso de instrumentos, ¿no? Con el año, con el autor y con el nombre completo, ¿no? Y si decidimos exponer test a test, pues hay que poner las puntuaciones, una pequeña definición de la variable que hemos evaluado, presentar su significado y en este apartado no se debe incluir ninguna interpretación, únicamente dar el dato y lo que significa el dato, sin hacer ninguna integración, ¿no? Un ejemplo sería así, la escala de desesperanza. Expongo la escala de desesperanza, entre paréntesis lo que mide, su puntuación, que digo lo que significa, y en todo caso puedo poner el ejemplo de un ítem, ¿no? Este sería un poco el ejemplo, ¿no? Luego, en el informe conviene incluir un apartado del comportamiento durante la evaluación. Me refiero a un informe clínico, ¿no? Deberíamos documentar pues los resultados de esa exploración psicopatológica o de ese análisis del estado mental de la persona, ¿no? Y eso incluye, pues bueno, los elementos que sabéis que incluye esa exploración, ¿no? El aspecto y la apariencia, el comportamiento motor, la conciencia, la memoria, la percepción. Brevemente, porque sobre todo si no hay o no hemos encontrado una dificultad especial o específica en la que tengamos que dar mayor información, ¿no? Esto sería un ejemplo de cómo redactarlo, ¿no? Se comenta si la participación ha sido voluntaria y activa o no, cómo era su apariencia o su aspecto, porque esto es una información relevante, como sabéis, en la psicopatología, su grado de conciencia del problema o su nivel de conciencia, de atención, el nivel de afecto, el lenguaje. Bueno, hacemos como un párrafo, esto es un párrafo donde he incluido toda esa información, ¿no? Y luego iríamos a la síntesis y análisis de resultados, que como he dicho, en este apartado se lo va a leer todo el mundo, ¿no? La recomendación es organizarlo por áreas temáticas, explicar si hay inconsistencia o no en la información, aunar todos los datos que convergen, pero también explicar los que no convergen, ¿no? Este sería un poco también a modo de ejemplo lo que pondríamos. Como digo, siempre atender a los objetivos, personalizar los datos y ir de lo más general a lo más específico. Creo que voy mal de tiempo, entonces voy a correr un poquito más, quizás no he planificado bien y luego en las preguntas, si queréis, pues entramos a matizar algún aspecto. Quizás los ejemplos los voy a pasar un poco más rápido, ¿no? Bueno, pues como digo, revisar si los datos son sólidos, interpretar los resultados de acuerdo al manual y a las normas, intentar integrar los resultados, los que procedan de los diferentes instrumentos, de las diferentes respuestas que analicemos, de los diferentes constructos, y tener muy en cuenta aquí qué es lo que voy a poner de esos resultados que pueda tener un impacto en el evaluado, en las etiquetas que pueda utilizar o el diagnóstico que pueda utilizar, ¿no? Generalmente en este apartado se incluye la impresión diagnóstica si procede, si no queremos emitir un diagnóstico, al menos exponer cuáles son los problemas identificados. Mi recomendación es utilizar más una redacción descriptiva y no tanto categorial, pero en fin, depende para qué sea el informe, porque a veces, bueno, lo que se nos pide es que demos un diagnóstico, ¿no? No olvidar incluir las fortalezas y los resultados positivos, solo hacer inferencias si ese dato en la investigación permite hacerla, y si no es así, pues evitar en la medida de lo posible las inferencias, no interpretar los datos de forma aislada, sino integrar en el conjunto de la información que hemos obtenido, y si hemos utilizado una corrección informatizada que ya nos da una salida del test, deberíamos contextualizarla y personalizarla. Este sería un ejemplo que lo voy a pasar un poco rápido por el tiempo, perdón.
Y bueno, consistiría, como digo, en ir área por área haciendo un resumen e integrando la información de todos los... Luego llegaríamos a las conclusiones del informe. Voy ya terminando, ¿eh? En las conclusiones, pues hay que retomar cuáles son los objetivos de ese informe. Si se pueden enumerar conclusión 1, 2, 3 para que quede más claro. Y si procede, como decía, se incluye la impresión diagnóstico, y si no procede porque no es lo que se nos pide, pues bueno, como digo, el uso de las etiquetas o de los diagnósticos, especialmente en población infantil y adolescente, pues hay que saber cuándo y cómo se usan, porque puede tener unas consecuencias, bueno, que no sean beneficiosas para el menor, que es lo que debe prevalecer, ¿no? Bueno, este sería también otro ejemplo. Como esto va a estar grabado, si luego alguien quiere revisar específicamente y concretamente el ejemplo, pues puede volver sobre la grabación. Y este sería un poco cómo se terminaría la conclusión, ¿no? Finalmente, el apartado de recomendaciones. Aquí lo más importante que yo querría resaltar es que tengan que ver con la demanda, pero sobre todo decir cuál es la meta que queremos alcanzar, a través de qué medio y cuáles son los comportamientos que habría que poner en marcha para conseguir esa meta en esa recomendación, ¿no? Este sería el ejemplo de cuál serían esas recomendaciones, lo que se aconseja o lo que convendría en el caso como resultado de la evaluación, como digo, en respuesta a la demanda, destacando las fortalezas y los aspectos positivos, y luego hay que cerrar el informe, ¿no? Es un error muy común no poner la fecha o no firmar, o no poner el sello de la institución si trabajamos dentro de una institución. Eso es lo que le daría carácter legal al documento. Y yo recomiendo añadir una nota en la que se explicite que la información vertida es revisable o es modificable, sobre todo con niños, para que se tenga muy en cuenta que estos resultados se corresponden a un momento determinado y a unas circunstancias particulares que pueden cambiar y que dentro de unos años pueden ser diferentes, ¿no? Y finalmente, cuando tengo el informe, pues lo tengo que proteger. Y en este sentido, pues hay que saber que el informe hay que mantenerlo, como todos los datos de una historia clínica, un mínimo de años. Creo que ahora no estoy seguro, he puesto 5 años, porque 5 años antes había que tener los 5 años. Ahora creo que son 3, disculpad que no os pueda concretar, pero entre 3 y 5 años, creo que son 5 en el caso de historias clínicas. Esta información tiene que quedar reservada para el uso exclusivo del psicólogo, del personal competente, y debe pues seguir la ley de protección de datos, que eso daría para otro webinar, ¿no? O para otro seminario. Y por último, una cosa que se suele olvidar casi siempre en el informe, que hay que hacer una comunicación verbal o hacer una devolución de lo que es el informe. Y en este sentido, igual que hablábamos del consentimiento comprendido o explicado, ¿no? Habría también que hacer una devolución que la persona entienda adecuadamente. Consentimiento con comprensión, decía, ¿no? Pues hay que hacer una devolución con comprensión, ¿no? Explicar didácticamente, incluido al niño, a los padres desde luego, pero también al niño, ¿no? Aclarar lo que significa. Obviamente al niño no entraríamos en mucho detalle que no se adecuara a su nivel, ¿no? Permitir que se hagan preguntas y también solicitar cuál es la valoración del cliente. En este sentido, yo creo que el receptor del informe debe o se le debe permitir cambiar algún contenido que él considere que vulnera su privacidad o su confidencialidad, ¿no? Siempre y cuando ese contenido se pueda decir de otra manera, se pueda suavizar y, claro, no, digamos, no vulnere el objetivo último o la demanda del informe, ¿no? En ese sentido, pues, tener cierta flexibilidad, ¿no? Como he dicho, transmitir que eso puede cambiar, no dar o evitar pronósticos o predicciones a largo plazo, alertar que ese informe puede caer en manos de terceros y que por tanto esa información se va a ver vulnerada,
en la devolución es como en la entrevista, ¿no? Porque la devolución en el fondo se hace a través de una entrevista y las habilidades comunicativas pues deben ser cuidadas. Y como ya he dicho, el menor debería también tener información de ese contenido. Y ya con esto finalizar con lo que he tratado de hacer un listado de control de la calidad, ¿no? De hacer un checklist de antes de entregar un informe lo que debo de tener en cuenta. Debo de tener en cuenta, pues insistiendo en esos puntos que hasta ahora, bueno, que a lo largo de este webinar he comentado, que no voy a comentar uno a uno para no insistir, lo dejo aquí porque podéis volver sobre él en otro momento, que serían los puntos que hay que tener en cuenta. Y bueno, con esto yo creo que puedo dar por terminado. Perdonar si me he extendido demasiado y pues abrimos un turno de preguntas o de cuestiones si se os ocurren ahora o si no en otro momento, pues ahí está mi correo electrónico para que fuera de cámaras, si queréis, pues podáis hacer cualquier comentario, pregunta, sugerencia, etcétera. Así que muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad que, como siempre, sinceramente, espectacular, porque realmente, ¿qué otras actividades profesionales dejan más huella que esta? Una huella certificada, acreditada, comprobable, enjuiciable, que puede hacer mucho daño porque queda por escrito. Entonces creo que le prestamos poca atención en ocasiones. Bueno, mientras que la gente va planteando las preguntas, yo te lanzo algunas, porque tengo un montón, pero bueno, voy a dejar que la gente pregunte, obviamente. Bueno, lo de la supervisión de informes me ha parecido fundamental, porque también es algo que quizás se le dedica poco tiempo, no en tu caso, pero hay que supervisar informes y eso es formación que, vamos, es fundamental. Y te quería preguntar, señalabas incorporar las fortalezas del cliente y eso me parece fundamental. ¿Cuál es tu opinión, así, y a lo mejor no es el momento, pero de las nuevas aproximaciones que está habiendo, la aproximación esta que es el marco de poder, amenaza y significado de Lucy Johnston u otras que vienen a decir, bueno, cuidado, vamos a centrarnos, vamos a hacer un buen análisis funcional, pero también vamos a centrarnos en las fortalezas de la persona? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo se puede integrar esto o cómo lo haces tú así por encima? Y luego lo otro que te quería preguntar era sobre la devolución, que has dicho que siempre, aunque lo pida un juez, hay que darle la devolución a los clientes. Y eso me ha llamado la atención porque yo quizás no tenía esa percepción, pero bueno, simplemente porque lo confirmaras. Y, a ver, y la última, la del SENA. El SENA me parece una prueba espectacular, increíble, fantástica, multimétodo, multiinformante, multitodo. He tenido yo personalmente algunas dificultades con los maestros de secundaria que en ocasiones conocen tan poco a sus alumnos que se dejan muchas respuestas en blanco y te fastidian el cuestionario. Es decir, la parte del maestro, del profesor, luego no vale porque hay un número de errores que invalidan la prueba. Si habéis pensado que esto, no sé, a lo mejor ha sido mala suerte que he tenido, ¿no? Pero es verdad que me ha ocurrido con los de secundaria, que conocen más bien poquito a los alumnos, sobre todo el mundo emocional. Si habéis pensado en hacer algo al respecto o simplemente, pues bueno, hay veces que se invalida la prueba. Y nada, ya me callo y voy a ir mirando a ver preguntas de la gente, ¿vale? Gracias, Miguel. Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio, por las preguntas. Bueno, con respecto a la primera, siento decirte que no conozco en particular ese modelo. Ya me lo pasarás o me lo instruirás, pero no me puedo pronunciar en concreto y disculpar mi ignorancia, pero es la que es y no te puedo contestar. Ahora, con respecto a las fortalezas, yo creo que es fundamental, porque poner por escrito algo que va a quedar posiblemente toda la vida a un niño o un adolescente, eso tiene un impacto sobre, sobre las profecías autocumplidas, sobre el propio autoconcepto y la autoestima. Yo creo que debemos ser muy cuidadosos y no es lo mismo decirle a un niño coloquialmente, pues no lo sé, que eres muy nervioso o que eres, pues que lo pongas en un papel firmado, sellado y escrito por un psicólogo, ¿no? Entonces eso a mí me parece de una envergadura tal y de una responsabilidad que hay que tener. Pues por esa misma razón debemos resaltar
porque todos tenemos fortalezas, afortunadamente, unos más que otras, pero todos tenemos, y si no las tenemos, hay posibilidades de cultivarlas, ¿no? Pero siempre yo, ¿a qué acudo? Acudo a las adecuadas habilidades de afrontamiento, acudo a los niveles de adaptación que ha tenido adecuado. Básicamente voy a aquellas variables de corte positivo que tienen que ver con el afrontamiento activo, que tienen que ver con características de personalidad que sabemos que son protectoras, buena autoestima, extraversión, bajo neuroticismo, explicado en un lenguaje que sea más coloquial, ¿no? Pero en definitiva se trataría de rescatar aquello que encontramos como positivo. Incluso en los test que administramos suele haber puntuaciones bajas, incluso en las variables que son de corte negativa o que van buscando algo negativo, pues darle la vuelta a la variable, ¿no? Y exponerla en sentido positivo. Pues si un niño puntúa bajo en neuroticismo o puntúa bajo en ansiedad, a lo mejor hay que resaltar pues que es un niño que tiene un nivel adecuado, ¿no?, de reactividad o de ansiedad. Quien dice esa variable podía haber dicho otra, ¿no? Respecto a la devolución, no estamos obligados a hacer la devolución cuando un juez te lo pide, e incluso el evaluado se puede negar a hacer la evaluación, y tú tendrías que notificarlo al juez y el juez entonces tomaría cartas en el asunto para obligar a esa persona que no se deja evaluar y tendría consecuencias, ¿no? Pero no estamos en ningún caso obligados como profesionales a hacer la devolución. Es una cuestión, bueno, es una cuestión de corte deontológica, y la ley del paciente sí que dice que deberíamos, que es un derecho del paciente, ¿no? Pero tú le puedes dar el informe sin hacer la devolución, porque es cierto, lo que es el derecho es documentar y esa información y dar esa información, ¿no? Eso está recogido en la ley del paciente, ¿no? Y el código deontológico también, su artículo 42, lo dice claramente, ¿no? Pero más allá de eso, porque le podrías dar el informe escrito, yo creo que es una cuestión deontológica básica, que es tener una sesión donde tú expliques, resuelvas dudas, si hay algún problema de alguna información que pueda generar suspicacias o malos entendidos, tener un espacio o una posibilidad para darlo. Y luego a mí me parece fundamental, aunque lo diga el juez, nosotros estamos sometidos a secreto profesional, excepto cuando un juez nos lo pide, pero nosotros a un juez no le tenemos que dar información que no nos pregunte. Y por tanto esto es muy importante, porque yo puedo estar incurriendo también en una invasión de la personalidad del evaluado o en una vulneración de su propia intimidad, ¿no? Entonces, si el evaluado dice esto no quiero que conste, y esa información no es una información que explícitamente nos ha pedido el juez o que explícitamente es relevante para la hipótesis psicolegal que yo quiero dirimir, no la tengo por qué dar. Es más, yo no la daría. O si la doy, la consensúo con el evaluado expresada en unos términos que la persona sienta que no estoy vulnerando su intimidad o su derecho a la protección, ¿no?, de su privacidad. Yo creo que eso debería ser la consigna, excepto que haya una información, obviamente, que es relevante y que es fundamental darla porque tiene que ver con lo que te ha pedido un juez, ¿no? En ese caso, el evaluado, oye, no me pongas que soy un psicópata, para que se me entienda, ¿no? Pues mira, es que eso lo tengo que poner, porque es que precisamente lo que me han pedido, si usted lo es o no lo es, ¿no? Pero hay otras cuestiones que sí que se pueden analizar con esa perspectiva, ¿no? Ah, y lo del SENA, perdona, lo del SENA, mira, lo del SENA es que resulta que si tú quieres interpretar adecuadamente una puntuación, tienes que tener los ítems que representan o que operativizan esa dimensión. Entonces, si la persona ítems que no respondan, hay un número de ítems obligado para dar la suficiente validez y rigurosidad a esa medida. Si no contesta, no hay más remedio, porque lo que podríamos es dar una puntuación aproximada, pero que carecería de rigor. Entonces, claro, lo que sí hay que insistir en que se conteste todo. O cuando se hace online,
obligar a que se dé la respuesta, porque si no dan la respuesta no podemos interpretar adecuadamente la puntuación. Entonces Claro. eso tiene difícil solución. Pues muchas gracias. Mira, hay algunas preguntas por aquí, te las traslado. Ainara Carpena dice una pregunta en relación a que ambos padres den el consentimiento informado. ¿Qué podría pasar en caso de que en situación de divorcio con custodia compartida no tuviera uno de los dos el consentimiento firmado? Mi recomendación, y la del COP, no es mi recomendación, pero además la del COP es que tienen que tener los dos el consentimiento para hacer una evaluación. Hay excepciones en caso de que haya peligro, en caso de que haya que tomar una decisión importante porque bueno, haya una situación de riesgo de salud o en ese caso se podría, ¿no? Y con el Código Civil en la mano ejerce la patria potestad el que la tiene, pero eso ha generado muchísimos conflictos deontológicos y la consigna para curarnos en salud, si no tenemos el consentimiento de los dos padres, mejor no hacer la evaluación o decir, cuando los tenga, venga usted y hacemos la evaluación. Antes no. Muy bien. Por cierto, lo de los 5 años de la ley de autonomía del paciente, yo creo que es así, Lo que tú has dicho. ¿No? Yo vale, creo pues que gracias, sí. gracias. Sí, porque lo he mirado mientras estabas hablando, o sea, no es que me lo sepa. Sí. Vale, mira, Luna González dice, en el área educativa, ¿puede el psicólogo negarse a emitir un informe sobre el tratamiento psicológico a un menor para evitar estigmatizar en caso de sospechar que el docente pudiera no utilizar correctamente la información? ¿Puede el psicólogo guardar secreto profesional y decirle al menor que todo quedará en el ámbito de la consulta y así puede conseguir la apertura del menor? A ver, ahí hay como muchas cuestiones y no sé exactamente si voy a ser capaz de contestar porque no sé si estoy entendiendo bien la cuestión. A ver, nosotros tenemos la obligación de informar si se nos pide documentar, sobre todo si nos la piden. Otra cosa es lo que informemos. Porque nadie nos puede obligar a que informar lo que quieran que informemos. Nosotros informaremos de acuerdo a nuestros criterios técnicos, a nuestra buena práctica, a nuestro saber y entender, ¿no? Es como tenemos que informar. No voy a informar lo que quiera el cliente o el responsable legal del menor, lo que quiera que informe. Yo informaré lo que yo considere desde el punto de vista técnico, con rigor, con responsabilidad de lo que tenga que informar, ¿no? Y si esa información, a mi juicio, puede incurrir en un perjuicio del menor o incluso mío como profesional, yo puedo esa información no darla o reservarla. Y luego, el secreto profesional, obviamente, hay que pedir un consentimiento para vertir información en un informe. Los informes se le dan al responsable legal y el responsable legal hace el uso que quiera hacer de ese informe. Hay salvedades para vulnerar el secreto profesional. Por ejemplo, cuando te lo pide un juez. Cuando te lo pide un juez, tú tienes que vulnerar ese secreto profesional, pero el secreto profesional en relación a lo que se te pregunta, no toda la información que tengas que dar de esa persona, ¿no? Pero obviamente el secreto profesional tú como profesionales estamos obligados a mantenerlo, es un deber y pedimos un consentimiento precisamente para eso, porque en el informe vamos a vertir información confidencial y si la persona no la quiere dar, pues no hay que darla. Muy bien. Bueno, aparte hay muchísimas felicitaciones en el chat. Esa es la realidad, eso está ahí. Muchas gracias. ¿Vale? Una última pregunta de Laura Agudelo. Dice, tengo una pregunta. Si en medio del proceso del informe clínico se descubre que el menor de edad ha sido abusado sexualmente, pero esta no es la demanda por la cual se pide el informe, ¿qué se debe hacer con esta otra información? ¿Qué ruta se debe seguir? Vamos a ver, ese también es un tema muy delicado y a veces muy frecuente en la clínica. En mi opinión, si no es la demanda del informe, yo esa información no la vertería en el informe. Ahí hay que activar un cauce legal, es decir, eso es un delito y por tanto hay que ponerlo en conocimiento de la autoridad del Ministerio Fiscal y habría que informar de que hay un delito y que se está cometiendo. Ahora, esa es la manera, digamos, bruta de hacerlo, ¿no? Bruta, pero además la que deberíamos, ¿no? ¿Qué se suele hacer? Pues es verdad que a veces los propios profesionales nos vemos muy desvalidos en esa situación
situaciones tan complicadas como esa, ¿no? Pues uno puede acudir a la asesoría jurídica del colegio, compartir ese problema para hacer un manejo adecuado de esa situación, contactar con servicios sociales y desde luego una cosa urgente, si el abuso sexual está siendo en esos momentos perpetrado y es vigente, hay que poner medidas urgentísimas para detenerlo y para pararlo. Si eso no es posible, desde luego habría que ir al Ministerio Fiscal y hacer la denuncia. Estamos obligados por ley a ello y hay que hacerlo sin ningún tipo de duda. Si el abuso sexual no se está incurriendo en ese momento porque ya es un hecho pasado, igualmente hay que ponerlo en conocimiento y hay que manejarlo y hay que tratarlo. Eso desde el punto de vista legal, ¿no? Y desde el punto de vista terapéutico, pues hay que manejarlo también adecuadamente. Pues dependiendo quién sea el abusador y dependiendo del impacto que haya tenido, pues habría que también emprender algún tipo de actuación desde el punto de vista psicoterapéutico, ¿no? Con lo cual ahí habría que conciliar la parte legal y jurídica, que en eso es clarísimo lo que tenemos que hacer. Si es vigente, pues se puede tomar un camino, digamos, menos agresivo, y si es vigente hay que tomar una medida contundente y todo lo agresiva que sea necesaria. Agresiva, entenderme en términos de determinante y contundente, y luego la parte terapéutica. Pero de cara al informe, si eso no forma parte del objetivo del informe y no es una información relevante que tenga que ver con lo que se me ha pedido, yo creo que no hay que incluirla, porque tiene que ver con eso que hablábamos de la invasión de la intimidad. Ahora, si es una información relevante para lo que se me ha pedido, pues la daría. Poner eso en un informe puede tener un impacto muy decisivo, ¿no? Por todo lo que hemos dicho, con lo cual hay que manejarlo muy bien. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos perdiendo algunos asistentes, entonces yo creo que la última pregunta que nos dejan por aquí, bueno, estamos perdiendo, pero hemos estado en cerca de 100 y hay 70 personas. Quiero decir que está muy bien, sinceramente. Celia Albamonte pregunta, con respecto a la seguridad, ¿qué pasa si el juez nos solicita los protocolos que administramos? Esto también es un clásico. Lo que te pida el juez hay que dárselo, porque el juez es el que manda, así de claro. Pues ya está. Otra cosa, que puede haber resistencias pasivas, ¿no? Que yo puedo decir que lo que tengo es lo que tengo y no tengo lo que no quiero dar. Pero bueno, eso no sería lo adecuado, ¿no? Entre otras cosas, porque un juez, si te pide esa información, te la va a pedir por el interés del menor y por el interés del procedimiento, no te la va a pedir por otra cuestión, ¿no? Entonces, si te la pide un juez, hay que darle. Otra cosa, que hagas algún vericueto para decir que no la tienes, que no la has evaluado, que etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que diga un juez, pues bueno, como antes los curas, sí, hay que hacerlo. Y Luna, en la línea de la pregunta de antes del abuso sexual, dice, si el menor ha dicho expresamente que no quiere que nadie se entere, ¿se denuncia el abuso o se guarda silencio? ¿Quizás se le hace entender al menor que es necesario denunciarlo? Claro, yo estaría por esa última opción. O sea, denunciarlo, hay que denunciarlo. Estamos obligados, ¿eh? O sea, estamos obligados a denunciar el conocimiento de un delito, de cualquier tipo de maltrato, no solo de abuso sexual, de cualquier tipo de violencia doméstica, de delito. Estamos obligados. Ahora, en el caso de los menores, yo trabajaría con ese menor el secreto, trabajaría sus miedos, trabajaría, incluso lo protegería, porque a lo mejor el miedo de ese menor tiene que ver porque haya represalia. Entonces, yo lo que sí trabajaría con ese menor, la necesidad, la conveniencia y también la obligatoriedad, hacerle ver que yo estoy obligado a hacerlo. O sea, que no es que es una cuestión de preferencia, ¿no? Si aún así no soy capaz de convencer al menor y el menor se niega, lo tenemos que hacer igualmente. Lo tenemos que hacer porque, a pesar de la opinión del menor, su interés es que ese abuso cese cuanto antes, por las consecuencias clarísimas que tiene, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos aprendido muchísimo, Miguel Ángel. Tan solo, bueno, recordarles a todos que el próximo webinar es el día 7 de noviembre.
a cargo de la profesora Inmaculada Gómez Becerra sobre intervención familiar, y el día 12 de diciembre Iván Onandia sobre neuropsicología infantil, que sigue abierto el plazo de inscripción al campus de jóvenes investigadores del 17 de noviembre y el Congreso Aitana, y que también en redinfancia.es es posible asociarse como estudiante o como profesional con diferentes cuotas. Muchísimas gracias, ha sido un honor, como siempre. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo webinar. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, gracias.